El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Nos acercamos a Dios en oración de esta manera. Señor, muchas gracias. Tenemos la bendición de acercarnos a ti para hablar contigo, recibiendo tus bendiciones que necesitamos cada día en todo momento. Gracias porque enviaste al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y para recordarnos todo lo que tú has enseñado. Que así sea también en esta ocasión. En el nombre de Cristo, amén. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Mitos y realidades sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Un análisis bíblico. En estos tiempos especiales que está experimentando nuestro país y el mundo entero, uno de los temas que salta a la luz, especialmente entre el pueblo cristiano, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay necesidad de analizar este tema. Entre los tópicos que de manera recurrente surgen de alguna manera en una conversación, o en situaciones como las que está pasando Bolivia, nuestro país y otros países. Pues entre esa temática está el fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo. Y sobre estos tópicos, sobre estos aspectos, hay mitos y realidades. Comencemos entendiendo lo que es un mito. En teología, mito es una idea o conjunto de ideas que provienen de la tradición popular, de la imaginación o de creencias que no están fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. Idea o conjunto de ideas que provienen de la tradición popular, de la imaginación o de creencias que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Un mito también se define como lo que se relata en el ámbito popular o lo que la gente cree, a lo que se pone fe, a lo que se presta fe como si fuese verdad. La Biblia nos previene acerca de los mitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cesarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros mitos. En este tiempo tenemos que tener cuidado precisamente con esos mitos. Tenemos mucha información en internet, en las redes sociales, y el énfasis es la segunda venida de Cristo, el fin del mundo. Pero ¿cuán fundamentadas están en la palabra de Dios esas exposiciones, esas aseveraciones? ¿O son mitos los que estamos escuchando? En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo dice: Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. En 1 Timoteo 1, versículos 3 al 4, expresa el apóstol Pablo: Al partir para Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina,
ni se metieran en mitos y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. En Tito capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pablo: por tanto, repréndelos severamente, para que se mantengan sanos en la fe, que no den oídos a los mitos judaicos y a los preceptos de los hombres que reniegan de la verdad. En los anteriores textos se hacía referencia a los de origen helénico. Aquí se pone en guardia contra una cierta gnosis de origen judaico a los que se refiere entonces el apóstol Pablo. Las advertencias, las exhortaciones a Tito: repréndelos severamente, que se mantengan sanos en la fe, que no den oídos a los mitos y a los preceptos de los hombres que reniegan de la verdad. Pero también el apóstol Pedro habla respecto a los mitos en 2 Pedro 1:16. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. No hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús. Que en nuestro caso sea también así, que no sean invenciones, que no sean mitos los que enseñemos cuando toquemos el punto relacionado con la venida de nuestro Señor y con relación al fin del mundo, o con relación a las últimas cosas, que técnicamente se llama escatología. Mitos para unos y verdades para otros. A decir verdad, hay diferencias de interpretación bíblica en las iglesias evangélicas. Hay distintas denominaciones evangélicas. Por otro lado, también hay corrientes teológicas. Lo que son verdades para unos pueden ser considerados mitos para otros. Hay una tensión dinámica. Hay una especie de tira y afloja que existe entre una y otra iglesia, entre una y otra denominación, entre una y otra corriente teológica, entre una y otra interpretación. Esa tensión dinámica va a seguir existiendo hasta el día que lleguemos a comprender plenamente toda la Escritura. Por ejemplo, con relación a los eventos del futuro, los acontecimientos finales, está la corriente amilenarista y milenarista. Por otro lado están los pretribulacionistas, los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas. Es decir, aquellos que dicen: la tribulación ocurrirá en tal tiempo, y al comienzo de la tribulación ocurrirá el rapto de la iglesia. Y hay otras iglesias que dicen: pues el rapto no ocurrirá al comienzo de la tribulación, sino a la mitad de la tribulación. Y otros señalan que será al final de la tribulación. Tribulacionismo, mesotribulacionismo, posttribulacionismo. Con relación al milenio, en muchas iglesias se cree que no va a haber un milenio literal. Otros dicen: sí existirá, sí ocurrirá un milenio literal, es decir, un gobierno de Cristo por 1000 años. Por otra parte están los historicistas y los alegoristas, están los preteristas y los futuristas. También está la escatología de los judíos ortodoxos
y la escatología evangélica, que no coinciden en varios aspectos. Por otra parte está la escatología católica y está la escatología evangélica, la teología dispensacionalista y la teología del pacto. Como podrás ver, debemos ser cuidadosos en la interpretación de esos aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo, relacionado con los últimos tiempos, con el fin del mundo. Veamos los mitos sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Se puede mezclar y armonizar las profecías de Nostradamus, de la Virgen de Fátima y otros con la profecía bíblica. No es extraño encontrar en las redes sociales que algunos cristianos comparten ese tipo de supuestas profecías. Pues esos creyentes, tengo que decirlo con sinceridad, han abrazado un mito. El mito de que se pueden mezclar esas supuestas profecías de Nostradamus, la Virgen de Fátima y otros más, con las profecías bíblicas. Al respecto, el Señor nos esclarece en su palabra y nos dice que eso no tiene que ser así. Cito Jeremías 23, 25 al 28. Yo oí lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, tanto que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta con quien fuere el sueño, cuente como sueño, y con el que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo el Señor. Jeremías 23, 25 al 28. Entonces, en este tiempo seamos cuidadosos, no promovamos, no auspiciemos la difusión de supuestas profecías que no sean de la Biblia, porque al hacerlo estamos equiparándolo con el nivel de la palabra de Dios y esto no puede ser. Ese es un error. Otro mito: todas las profecías del fin tienen que cumplirse recién en nuestro tiempo y en un futuro cercano. Recordemos que una regla fundamental de interpretación saludable de la palabra de Dios señala que primero se debe entender el significado para la audiencia original de esa palabra. Por ejemplo, en cuanto a asuntos de la venida del Señor, el fin del mundo, los últimos tiempos, normalmente se toma Apocalipsis y Daniel. Lo primero que tenemos que hacer en una sana interpretación es qué significaba esa palabra para la gente de ese tiempo, es decir, del primer siglo, para el caso de Apocalipsis, y para la época del profeta Daniel, para el caso de los escritos de Daniel. ¿Cuál era el mensaje que Dios estaba dando a la gente de ese tiempo? Y después recién encontrar el mensaje para nosotros, el significado para nosotros. El significado para la audiencia contemporánea que seríamos nosotros. Otro mito: el establecimiento de la Iglesia Católica en todo el mundo es la segunda venida de Jesucristo.
Esa posición contradice la verdad bíblica y la interpretación saludable de la misma. La Escritura señala que la segunda venida del Señor va a ser personal, va a ser visible, va a ser gloriosa. El advenimiento de Cristo, la venida de Cristo por segunda vez, no es la difusión de X o Z religión en todo el mundo, sino es la venida del mismo Señor. Todo ojo le verá. Él descenderá de los cielos. Con claridad, el ángel que apareció a los discípulos cuando el Señor Jesús ascendía a los cielos, dijo: ¿por qué están mirando hacia los cielos? Porque este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, así también vendrá por segunda vez. Él vendrá en las nubes. Otro mito: se puede calcular la fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Hagamos un recorrido rápido de varios cálculos fallidos. Seguramente viene a tu memoria unos cálculos recientes, pero este es un fenómeno recurrente, porque, por ejemplo, hace muchísimos años atrás, se hicieron también esos cálculos. Y examinando la Escritura, vamos a ver esos cálculos realizados por algunas personas, algunos líderes religiosos. En el año 66 al 70, Simón Bar Giora, de la comunidad de los esenios, vieron la revuelta judía contra los romanos entre el año 66 y el 70 como la guerra final. Por la autoridad de este Simón se acuñaron monedas que declaraban la redención de Sión, el monte santo de Dios, y el establecimiento del reino de Dios. Esto ocurría en los años 66 al 70 de la era cristiana. El año 90, Clemente de Roma, obispo de la iglesia de Roma, profetizó el fin del mundo y dijo que iba a ocurrir en el año 90. En el año 365, Hilario de Poitiers, obispo francés, anunció que el final iba a pasar ese año. Decía que el emperador Constantino II era el anticristo. Entre los años 375 al 400, Martín de Tours, obispo húngaro, pastor de Hungría, afirmó que el mundo se acabaría antes del año 400. Él escribió estas palabras: no hay duda de que el anticristo ya ha nacido, aunque ya está firmemente establecido en sus primeros años. Después de llegar a la madurez, alcanzará el poder supremo, año 400. En el año 500, Hipólito, pastor en Roma, Sexto Julio africano, Ireneo, otro obispo, los tres predijeron que Jesucristo retornaría en la Pascua del año 500. Una de las predicciones estaba basada en las dimensiones del arca de Noé. Vean entonces este tipo de cosas que surgieron a lo largo de los años y mucha gente creyó y por supuesto trajo consecuencias. En los años 799 al 806, Gregorio de Tours, obispo en Francia, calculó que el juicio final se produciría más de 2 siglos después de su época, es decir, para el año 1000. En el año 800
Sexto Julio africano, afirmó que si el fin del mundo no sucedía en el año 500, sucedería en el año 800. En el año 847, el vidente alemán Tiota profetizó que al año siguiente sucedería el Apocalipsis. Varios católicos en Europa, en el año 992, el Viernes Santo coincidió con la fecha del calendario católico de la Anunciación de María y se coció el rumor de que en un día coincidente así nacería el anticristo y por lo tanto el fin del mundo sucedería antes de los 3 años. 1 de enero del año 1000. Curiosamente, el año 1000, el año 2000 y otros parecen ser mágicos, parecen ser indicadores de este tipo de cosas. Varios clérigos, entre comillas cristianos, vaticinaron de que el fin del mundo ocurriría en ese año, de que el Apocalipsis se cumpliría a partir del año 1000 para adelante. 20 de noviembre de 1822, unas monjas chilenas. El 19 de noviembre de 1822 sucedió un violentísimo terremoto en Copiapó, norte de Chile. Ese mismo día una monja profetizó que al día siguiente, a las 11 horas, sobrevendría el fin del mundo. Al día siguiente la monja dijo, gracias a las oraciones de las monjas, Jesucristo había postergado su regreso. Fue un chasco y tuvieron que salir del paso de esa manera. Pero el más famoso de los chascos es el de William Miller o Guillermo Miller. 1843-1844. Miller, pastor bautista, predijo que Cristo retornaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Posteriormente tuvo que corregir su predicción. Alegó errores de cálculo sobre las Escrituras. La nueva fecha era exactamente el 22 de octubre de 1844. La comprobación de que las predicciones suyas eran incorrectas generó lo que se denominó el gran chasco. Ahora, la teología de Miller, las conclusiones, este cálculo que él realizó, originó sectas, religiones falsas, agrupaciones falsas, como la de los adventistas. La creencia bahaísta de que Cristo retornó en 1844 con el advenimiento de Bab y otras predicciones proféticas de Miller están recogidas en el libro Ladrón en la noche de William Sears. Y vale la pena dar lectura a ese libro. El 21 de mayo de 2011, hace poco, Harold Camping dijo que el rapto tendría lugar ese sábado, con Dios llevando a sus elegidos al cielo. Los seguidores de Camping pensaban que aproximadamente el 3% de la población mundial, unas 210 millones de personas, serían raptadas. 21 de mayo de 2011. Otra relacionada con Harold Camping. Él dijo que el fin del mundo ocurriría 5 meses después del rapto del 21 de mayo de 2011. Estamos hablando del 2012, 13, 14, 15, el 2016. Y estamos en el año 2020. Señor Camping, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente lo siguió? ¿Cuántos creyeron en sus cálculos? ¿Cuántos renunciaron a su trabajo? ¿Cuántos renunciaron a sus estudios?
¿Cuántos invirtieron sus pocos ahorros haciendo imprimir estas profecías, estos cálculos que usted realizó? ¿Y cuántos millones recibieron estos folletos y creyeron y se asustaron, se suicidaron, vendieron sus propiedades, perdieron negocios, se unieron a su causa, pero al final quedaron desconsolados, quedaron en vergüenza? Y podríamos seguir mencionando otros ejemplos más, ocurridos en diferentes países, pero también en el nuestro. Testimonios dolorosos de personas que creyeron en esos cálculos, asumieron que esos cálculos eran correctos y tomaron malas decisiones. Renunciaron a sus trabajos, a sus estudios, dejaron los quehaceres diarios, abandonaron a la familia, abrazaron una causa, dieron no solo meses de su vida, sino años. Pusieron su esperanza, su confianza en esos cálculos como reales. ¿Qué consecuencias terribles? ¿Cuántas pérdidas económicas? ¿Cuánta frustración? ¿Cuánto quiebre de la fe? ¿Cuántas pérdidas en otros sentidos? Como producto de haber creído en estos mitos. Vale la pena recordar que realizar ese tipo de cálculos contradice la verdad bíblica y la interpretación saludable de la misma. Claramente la Escritura señala y seguirá señalando que la segunda venida del Señor no la conoce nadie sino solo el Padre. Pero alguien podría decir, hay un pasaje bíblico en Amós que señala que Dios no hará nada sin primero comunicárselo a sus profetas. Pero hay que entender, según el contexto, de qué está hablando el profeta Amós cuando habla, cuando expresa estas palabras, o el profeta Oseas. ¿Qué es lo que exactamente está diciendo? Pues no está diciendo en el sentido de lo que están queriendo hacer entender los que hacen estos cálculos. Y mucha gente los sigue. Mucha gente cree en estos mitos. Otro mito. Dios ocultó por 2000 años la fecha de la segunda venida de Jesucristo y recién ahora le está revelando a sus siervos, los profetas. Por eso esos cálculos son válidos. Así que Dios escondió por 2000 años y más la interpretación, el sentido de su palabra. Claramente la palabra de Dios dice que la venida del Señor será cuando menos lo esperen, Mateo 24:44. A la hora que no penséis, dice Lucas 12:40. Así que es un tiempo que no podemos nosotros precisar. No nos toca precisar. Y la Biblia nos da las responsabilidades que tenemos que asumir. Y no es la de realizar cálculos o estar obsesionado con saber cuándo ocurrirá. No, nuestra tarea es velar y orar para que ese tiempo no nos sorprenda. Es decir, vivir la vida diaria en comunión con Dios y haciendo la voluntad de Dios todos los días. Otro mito. El 14 de mayo del 2020, estoy hablando del 14 de mayo de este año, comenzará el fin del mundo. Parece que hay fechas mágicas. Hay fechas mitológicas, podríamos decir, y el 14 de mayo es una de esas. Y esto es producto de una mala interpretación de lo que dice la Escritura.
Cuando vean que la higuera se verdece, cuando vean que la higuera echa sus ramas y aparecen sus hojas, sepan que el tiempo está cerca. La equivocación está en esto, creer que esa higuera representa a Israel. Cuando revisamos la Escritura vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, más bien es otra planta, es otro arbusto u otro árbol el que representa al pueblo de Dios. Es la vid, no la higuera. Pero ¿qué está queriendo decir el Señor cuando utiliza el ejemplo de la higuera? No está diciendo cuando vean que renace Israel, entonces a partir del 14 de mayo, que es la fecha de la declaración de la independencia del Estado de Israel, cuenten 70 años o 60 años u 80 años o un tiempo determinado a partir de esa fecha. Y entonces yo voy a venir. Dios no está diciendo eso. Cuando utiliza el ejemplo de el reverdecer de la higuera, simplemente está diciendo lo siguiente. Así como cuando nosotros vemos que los árboles frutales en sus ramas comienzan a reverdecer y sabemos que hay un cambio de estación, así también ustedes van a tener pautas de que mi venida está cerca. Lo que tenemos son pautas, pero no fechas exactas. Así que estemos atentos a esas pautas y no nos obsesionemos con fechas exactas, porque nos traerá trágicas consecuencias, como ha ocurrido con los numerosísimos cálculos fallidos que a lo largo de la historia del cristianismo ha ocurrido. Consecuencias de estos cálculos fallidos. Las personas se vuelven pesimistas, ya no realizan compromisos a mediano plazo o a largo plazo. Sacan a sus hijos de las unidades educativas, venden sus casas, renuncian a sus empleos, abandonan su trabajo, se visten de blanco, todo proyecto de largo plazo lo abandonan, ya no planifican a mediano o largo plazo, ya no se casan y varias otras cosas más. Pero la verdad bíblica continúa recalcándonos para que no caigamos bajo las redes de estos mitos. No se puede saber la fecha del retorno de Cristo. A cualquiera que alegue saber la fecha exacta del retorno de Cristo o fin del mundo, sea quien sea, debemos decirle, esto no es así, estás planteando un mito. Otro mito, pero lo que creamos sobre la segunda venida del Señor no afectará nuestra vida, no es así. Si nos obsesionamos con alguna doctrina, alguna parte de la Biblia, tendrá su efecto en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestra conducta. No nos obsesionemos con una doctrina. Hay muchas otras doctrinas y hay muchas otras cosas que Dios quiere que atendamos. No nos obsesionemos con los asuntos del futuro. Otro mito, se puede armonizar el punto de vista de las iglesias y de las denominaciones con relación a la segunda venida de Cristo. Como decíamos al comienzo, hay una tensión dinámica, cada uno tiene su punto de vista, las interpretaciones son diversas. Por lo tanto, a nosotros nos toca seguir investigando, seguir analizando, seguir revisando la palabra de Dios, pero sin obsesionarnos en este único tema, porque hay muchas otras cosas más que Dios quiere que aprendamos de su palabra.
Entre las iglesias, entre las denominaciones, concordamos en aspectos fundamentales. ¿Cuáles, por ejemplo? El juicio de los incrédulos, la recompensa de los creyentes, el juicio sobre nuestro planeta, que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reinarán y serán adorados en un reino que nunca acabará. Y los creyentes seremos parte de ese reinado. Otro mito: se puede cambiar el punto de vista de las denominaciones y de las iglesias con relación a la venida de Cristo, el fin del mundo. Pues esto no ocurrirá. Lo que sí podemos hacer es dialogar, intercambiar puntos de vista. No es saludable que pretendamos que una denominación, una organización cambie de punto de vista, pero sí podemos dialogar, podemos debatir. Lo que sí podemos lograr es que los individuos como personas puedan cambiar de posición. Eso sí se puede. Otro mito: podemos apresurar la segunda venida de Cristo redoblando esfuerzos para predicar el evangelio a todas las naciones. No es saludable creer que se puede apresurar el retorno de Cristo redoblando esfuerzos para evangelizar y hacer misiones. Hay un problema teológico muy fuerte ahí. Entonces nosotros podemos obligar a que Dios haga algo. Entonces Dios no es soberano. Así que el Señor no es todopoderoso. Así que Él no tiene capacidad de decidir por sí mismo y sus criaturas pueden ayudarle o obligarle a hacer una u otra cosa. Entonces, esta forma de pensar es un atentado contra la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano. Y como habíamos mencionado, otro mito: Israel es la higuera de la que habla Jesucristo en Mateo 24 y Marcos 13. Otro mito: el código de Basas es la marca del anticristo, sistema que utilizará para marcar a la humanidad. Es interesante que ahora ha surgido otra forma, otro sistema, que es el código QR. Otro mito: la manera apropiada de esperar bíblicamente la segunda venida del Señor Jesucristo es estudiando cada día las profecías sobre ese tema. Ojo, no es para nada saludable obsesionarse con un solo tema de la Escritura. Es muy probable que eso ha estado ocurriendo contigo en esta época de crisis, en esta época dramática, en esta temporada en la que te están lloviendo mensajes apocalípticos, escatológicos. Ya has estado triste, apesadumbrado, te has vuelto pesimista, has dejado de lado muchas cosas, muchas responsabilidades. No es saludable obsesionarse con una sola doctrina, con un solo punto de la enseñanza bíblica. Lo más saludable es poner atención en todo lo que Dios quiere. Como dice el apóstol en Hechos 20:27, no he rehuido darles a ustedes, enseñarles todo el consejo de Dios. Así que hagamos esto. No nos obsesionemos con un solo tema. Investiguemos, estudiemos otros que van a posibilitar que hagamos realmente la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Que Dios nos guíe, nos bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a no obsesionarnos en un solo tema. Ayúdanos a ser integrales, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y ayúdanos a corregir a los que se equivocan. En el nombre de Cristo
Gracias, Señor. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.